¿Otra vez? No. Muy buenas noches. Vamos a continuar con lo que estudiamos el domingo. El domingo empezamos con la serie de fundamentos y vamos a estar estudiando todos los fundamentos del cristianismo. Así que no vamos a ir libro por libro, ¿verdad? Los que estuvieron el domingo saben que ya lo expliqué. Si no estabas aquí el domingo, bueno, vamos a irnos de forma temática y vamos a ir avanzando poco a poco en los, diría la Biblia, en los rudimentos de la fe, para que todo aquel que nos está empezando a congregarse o que es nuevo totalmente o tiene poco de cristiano, bueno, aunque incluso algunos teníamos ya muchos de cristianos y como que ya nunca nos enseñaron los fundamentos, pues vamos a repasar los fundamentos. Y terminando de repasar los fundamentos, que es un tiempo indefinido, todavía no sé cuántos temas son, terminando eso vamos a empezar otra vez con Génesis. Así que vamos a continuar donde nos quedamos en la clase pasada. La clase pasada vimos el tema de la revelación de Dios y estuvimos examinando qué tan racional es creer en Dios y demostramos que no es fe ciega el hecho de creer en Dios, sino que tenemos evidencia intelectual suficiente como para determinar que no estamos locos de entrada, ¿verdad? También para que ninguno nos descarte como personas que no piensan. De hecho, vimos que la conclusión más lógica o la que tiene más sentido es que definitivamente hay un creador, ¿verdad? Y estuvimos estudiando los temas de revelación, dado que es lo que Dios muestra al hombre, y la palabra en griego apocaliptos, que tiene que ver con quitar el velo o mostrar algo que estaba cubierto. Vimos que es imposible que nosotros conozcamos a Dios a menos que Él se revele a nosotros. Y vimos que la revelación, bíblicamente tenemos dos categorías: la revelación general o natural, que es a todos los hombres, y la revelación especial, que es solo a ciertos hombres. Y esta revelación especial nunca podrías llegar a conocerla por medio de la revelación natural. Es decir, al examinar la naturaleza, nunca podrías llegar a la conclusión de, por ejemplo, la Trinidad, la salvación, el sumo sacerdocio en Cristo, etcétera, etcétera, lo que se requiere para salvarnos. Así que el tema de hoy es revelación especial, porque vamos a profundizar más en ese tema. Partiendo de lo que vamos a poner hoy como base, vamos a pasar a analizar lo que le llamamos la Escritura o la Biblia. Así que lo que vimos la clase pasada y esta es para poder entender por qué la Biblia es nuestra máxima autoridad y por qué debemos basarnos solo en la Biblia. Y en cuanto a la relación especial, quisiera que recordáramos el pasaje que vimos la clase pasada en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, dado que la revelación especial es algo que Dios da a ciertas personas, solo a ciertas personas, de entrada podemos saber que no todos conocen la revelación especial. Pero cuando hablamos de la revelación especial, teníamos que empezar a hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo sabes que Dios se te reveló de forma especial? Número 1. ¿Qué tan confiable eres cuando me dices que Dios se te reveló de forma especial? Y tercero, ¿qué papel tenemos nosotros en esa revelación? Es decir, el ser humano adquiere conocimiento en dos formas: la forma empírica y la forma racional. La forma empírica es aquel conocimiento que obtenemos por medio de nuestros sentidos naturales, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que gustamos. Y la forma racional es el conocimiento que recibimos por medio del razonamiento, del intelecto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te enseñaron sobre matemáticas, no utilizaste para nada la forma empírica, ¿verdad? No palpaste las matemáticas, no las gustaste, no las oíste. Es algo que se aprende de forma intelectual, razonando. Así que de estas dos formas, la empírica y la racional, hay muchos cristianos que tratan de enfocarse en una de ellas, ¿verdad? Nuestros amigos cristianos sensoriales, que todo lo quieren sentir. Aún me sorprende ver cómo hay videos en internet donde dicen:
suben videos de sus reuniones, no voy a decir nombres porque es innecesario, pero dicen, aquí una muestra de cómo Dios está con nosotros o está entre nosotros. Y pues tú ves un montón de gente, no digo que estén locos, pero se comportan como locos, ¿verdad? Gente desenfrenada, descontrolada, gritando, saltando, cayendo al suelo, gritando y muchas cosas. Y eso demuestra que ellos basan el conocimiento de Dios en la forma empírica. Necesitan sentirlo a través de los sentidos naturales. Pero luego también hay cristianos que se basan solo en lo racional, ¿verdad? Solamente hay que pensar, no hay que sentir nada. Solamente se piensa, nada más razona, pero si tratamos de basar la Escritura o la revelación especial como aquello que solamente se puede entender de forma racional, también tenemos un problema. Porque el cristianismo asegura que tiene conocimiento de Dios por ninguno de estos dos métodos. Lo mencioné en la clase pasada. No estamos basados en la filosofía humana ni en las experiencias humanas. Por ejemplo, nuestros amigos mormones se basan en la revelación que supuestamente un ángel le dio a un profeta, ese profeta escribió todo y escondió un libro, y luego otro que es Joseph Smith encontró el libro, y con ese libro ellos aseguran que tiene mayor autoridad de la Escritura, así que lo que ese libro diga tiene más peso que la Biblia. Entonces ellos asumen que tienen algo que es revelación especial de Dios, y no lo obtuvieron ellos, ¿verdad? Sino que un ángel lo reveló. ¿Cómo podemos saber entonces si lo que ellos afirman es verdad o mentira? Dado que la Escritura, principalmente el cristianismo, se basa no en el conocimiento que obtuvimos de forma empírica, o sea, no por lo que sentiste ni por lo que razonaste, sino que el conocimiento que tenemos en el cristianismo proviene directamente de Dios. ¿Cómo sabemos que proviene directamente de Dios o a qué nos referimos? Cuando hablamos de el conocimiento que viene por medio de Dios, tendríamos que ver cómo es que alguien puede recibir de parte de Dios esa revelación especial y preguntarnos si es válido cuestionarnos si es verdadera o falsa. Cuando alguno de las dos posiciones, tanto la empírica como la racional, aseguran que la revelación especial de Dios tiene que caer en esas dos formas, tenemos problemas. Porque si no sientes a Dios o si no lo palpaste, asumes que no está. Y si no entiendes lo que dice la Biblia, entonces asumes que no puede provenir de Dios. Pero tenemos mucha evidencia, sobre todo en el Nuevo Testamento, de palabras de Jesús que nadie podía comprender, sin embargo decía la verdad. Así que cuando nosotros decimos que el conocimiento en el cual se basa el cristianismo no se obtuvo de forma empírica ni de forma racional, hacemos referencia a que fue Dios quien lo dijo y por consecuencia es muy superior a lo que tú pudieses razonar o lo que tú pudieses sentir. Estamos diciendo entonces que la revelación especial está por encima de lo que un ser humano pudo obtener razonando o sintiendo. Así que sería un error tratar de ponerla en alguno de los dos lados o simplemente en ambos. Tenemos que decir que lo que sentimos o lo que llegamos a razonar no se compara con lo que Dios revela. Por ejemplo, tenemos en el libro de Daniel que Dios le dijo: sella las palabras de esta profecía, ¿verdad? Hasta el final de los tiempos. Eran cosas que no se podrían entender. Ahora, si nosotros asumimos que el conocimiento de Dios, lo que sabemos, viene por el razonamiento, el libro de Daniel en muchas cosas no tendría sentido. Tendría que ser descartado como algo que no proviene de Dios porque no lo podían entender o no lo podemos entender en su totalidad. De entrada, cuando lees la Escritura, si tú tratas de que la Escritura te haga sentir cosas, pues tampoco es un elemento válido para determinar si ese conocimiento proviene de Dios. Así que el cristianismo asegura que la fuente máxima de conocimiento no es lo que tú puedas razonar ni lo que puedas sentir, sino aquello que Dios revela directamente. Y vimos que por la definición de revelación especial, Dios no se le revela a todo mundo, sino a solo ciertas personas. Ahora, viendo lo que leímos en Hebreos 1, dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Ahí nos da información muy importante. El autor de Hebreos está diciendo que de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento está basado por lo que Dios reveló a los profetas.
Y a los profetas les habló muchas veces y de varias maneras. Si tratamos de recordar qué maneras fueron, podríamos ver varios ejemplos. Por ejemplo, Moisés en el monte hablando con Dios, Dios hablaba directamente con él, ¿verdad? Se oían relámpagos, truenos, se oían truenos, se veían relámpagos y la voz de Dios era como una voz de lo pone la Reina Valera 60, como una bocina fuerte o trompeta. Daba miedo escucharlo. Moisés hablaba directamente con Dios. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, por medio de sueños. Dios le habló a Faraón por medio de un sueño, le mostró lo que sucedería en el futuro, ¿verdad? Por medio de señales, tenemos a Gedeón con el vellón, ¿verdad? Que era un montón de algodón, por así decirlo, que para saber si era Dios o no quien le decía que fuera a la guerra, pidió señales, ¿verdad? Que dejando este montón de algodón a la intemperie, si en la mañana caía el rocío y no se mojaba, es porque Dios le estaba confirmando, y así sucedió. Era imposible que si lo dejas afuera no se moja, porque aparte se absorbe mucha agua. Y luego Dios se la confirmó y luego la puso al revés, ahora que nada más está mojado y todo seco, y también pasó. Entonces Dios le habló por medio de señales. También sabemos que Dios hablaba por medio del Urim y Turim, aunque no sabemos exactamente qué eran. El Urim y Turim, sabíamos que se consultaba a Dios por medio de eso. Y también sabemos que Dios hablaba por medio de teofanías. La palabra teofanía viene de teos y no me acuerdo cuál es la otra, fanias en griego, que se traduce como una manifestación visible de Dios. Ahora, si nosotros no podemos ver a Dios, ni tocarlo, ni oírlo, ni sentirlo, una teofanía implica que Dios se manifiesta visiblemente, siendo que Él es invisible. Por eso es imposible ver a Dios, pero cuando alguien asegura que ve a Dios, está viendo una teofanía, una forma visible. Y tenemos varios ejemplos. La zarza ardiendo, que llamó la atención de Moisés. Sabemos que ahí estaba Dios y Dios estaba manifestando porque cuando Moisés se acercó, Dios le dijo desde la zarza, quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. Tenemos también la nube y la columna de fuego, ¿verdad? Que ahí estaba Dios con ellos. Tenemos la antorcha ardiente ante Abraham, cuando Abraham había partido los animales y la antorcha se paseaba en medio de ellos, y era Dios haciendo un pacto con Abraham, pero el pacto era consigo mismo, ¿verdad? Y hay más, etcétera. Los ángeles que se aparecían, el varón con el que habló Abraham, etcétera. Esas son teofanías. Pero cuando dice el autor de Hebreos que se manifestó de muchas formas, o habló de muchas veces y de muchas formas a los profetas, vemos que el principal medio que Dios usó para traer su revelación especial fueron los profetas, ¿verdad? Los profetas cuando hablaban de parte de Dios decían, así dice el Señor. Los profetas eran humanos como nosotros y hablaban en un lenguaje cotidiano tal como la gente en el tiempo en el que los profetas vivían. No había un idioma especial ni un lenguaje especial, se hablaba en términos simples. Se entendía lo que decían precisamente porque eran como nosotros. Ahora, cuando hablaban las profecías, se escribían y dejaban un registro de todo lo que Dios había dicho. Y es lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo aquello que Dios reveló por medio de los profetas quedó registrado y lo tenemos en el Antiguo Testamento. El problema con eso es que cualquiera podía decir que venía hablando de parte de Dios. ¿Me explico? Cuando alguien asegura que tiene revelación especial, y quisiera que notaras que hoy en día eso es muy común, muchísimas iglesias aseguran tener revelación especial de parte de Dios. Simplemente cuando te dicen, aquí te traigo un mensaje que viene directo del corazón de Dios, ya están asumiendo revelación especial, ¿verdad? Cuando dicen, Dios me dijo que te dijera, aquí conquistarás naciones y lo que típicamente dicen, están asumiendo que hubo una revelación especial para ellos porque no siempre lo sacan de la Biblia, ¿verdad? Muchas veces dicen que Dios se lo dijo directamente y luego se lo comunican a la gente. Ellos están tratando de convencerte que tuvieron una revelación especial. Así que cuando alguien dice, Dios me dijo esto, bueno, está en una posición en la que asegura que esta revelación especial viene directamente de Dios y la Biblia advierte sobre los falsos profetas. Así que cuando hablamos de revelación especial
y somos cristianos, no estamos hablando de que nos creemos todo lo que alguien diga que Dios le dijo. Hace tiempo pegué en mi Facebook y en el de Árbol Plantado una imagen que venía así un profeta como vestido de los de antes y decía, yo soy profeta de Dios. Y luego la gente le dice, ¿y qué dice Dios? Y el profeta decía, denle dinero al profeta de Dios. O sea, eso es lo que Dios decía según él. Y eso es un mensaje muy común hoy actualmente en muchísimas iglesias que se autodenominan cristianas. Entonces, es absurdo pensar que porque eres cristiano tienes que creerle a cualquiera que diga que Dios le dijo algo. Nuestros amigos ateos y otras denominaciones o sectas aseguran que los cristianos creen que todo lo que alguien le diga diciendo que Dios le dijo se lo cree. Lamentablemente en la práctica es muy cierto. Tú trata de decirle a cualquier persona que te encuentres, es más, trata de convencer a un ateo que el universo te dijo que te dé su dinero, no te va a creer, ¿verdad? Dile a un cristiano que el universo te dijo que le dé su dinero, tampoco se va a creer, pero dile, Dios me dijo, y agréguele un montón de cosas chidas, y luego tiene que sembrar y pactar con dinero, y el cristiano se la cree. ¿Me explico? Digo, yo creo que la gran mayoría aquí nos pasó. Ese Dios me dijo es algo que el cristiano anhela, y anhela mucho, porque se quiere sentir especial. Te lo digo por experiencia. Estás esperando el día en que alguien te diga lo que Dios dijo para ti, ¿verdad? Muchos anhelan el día en que haya una revelación especial para ellos, y como Dios no se lo revela directamente a ellos, o creen que es imposible que Dios se lo diga directamente a ellos, están esperando que alguien más venga a decírselo. Bueno, es absurdo e iluso como cristiano pensar que cualquiera que diga que Dios le dijo algo es verdadero o es genuino el mensaje. De hecho, la Escritura nos da 4 pruebas para determinar si este supuesto profeta, la palabra profeta es hablar antes de o enviado por, tiene que ver con hablar en nombre de alguien. Un profeta no decía lo que se le ocurría, sino que él aseguraba que hubo una revelación especial, algo que Dios no le dice a todo el mundo, se lo dijo específicamente a él, y que eso que se le dijo a él se lo tiene que comunicar a los demás. Entonces, desde aquel entonces, cuando empezó a haber profetas, personas que decían que Dios les había dicho algo, y del que tenemos el registro más temprano de un profeta, podría ser Abel, y luego tienes a Noé, hablaban de parte de Dios, y la Biblia nos dice 4 pruebas que se le deben aplicar al supuesto profeta para determinar si la revelación que él asegura que es especial, si realmente proviene de Dios. Así que de entrada, ningún cristiano debe de creer a alguien que le dijo, Dios me dijo, sin aplicarle estas pruebas. Si te dices cristiano y le crees a alguien sin aplicar las pruebas, te engañas a ti mismo. Porque ¿cómo estás dispuesto a creer lo que te diga en nombre de Dios si ni siquiera crees lo que la Biblia dice, verdad? Si no crees lo que la Biblia dice, ¿por qué si le creen a alguien que le dice que Dios dijo algo? Es absurdo. Así que analicemos estas 4 pruebas, porque la revelación especial es fundamental para el cristiano, que asegura que tiene el conocimiento que proviene de Dios. Y al mismo tiempo la Biblia te da las herramientas para que no seas engañado, de manera que podamos validar si el mensaje proviene de Dios o no. Y la primera prueba es el llamado. Tienes que haber sido llamado por Dios. Por eso encontramos que los profetas, y aquí voy a mencionar 3 casos, aseguraban haber sido llamados por Dios, aseguraban que no era de iniciativa propia, aseguraban que ellos estaban en sus vidas normales y Dios fue quien les dijo que fueran a profetizar. Veamos el caso de Amós, Amós 7, 14 al 15. Amós capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice, Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y aquí le está demostrando que él nada que ver con el profeta, nada que ver con eso. Él se dedicaba a su asunto, ¿verdad? El rebaño, cuido de ovejas y cultivo higueras. Y un día Dios le dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que él está demostrando que no nace de él la idea de ir a predicar. No nace de él el mensaje, sino que es algo que recibió de Dios. Dios lo encomendó a hablar. Vamos a ver el caso ahora de Isaías. Isaías capítulo 6. Versículos 6 al 11. Dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar.
Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda en su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces fíjate cómo el mensaje no es aquí favorable, ¿verdad?, para la gente que lo va a escuchar, sino que para generar en cierta forma confusión. Es un mensaje que no van a comprender. Y él asegura que fue Dios quien lo encomendó. Y veamos un tercer caso en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 3. Ezequiel 2, 1 al 3 dice, esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Y aquí tenemos otro caso donde Ezequiel asegura que fue enviado por Dios. Ahora, esos son casos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablamos de los profetas. El punto es que en el Nuevo Testamento el oficio de profeta desaparece. Si hay gente como quien es Agabo, que profetizó hambre en Jerusalén, profetizó cómo le iba a ir a Pablo cuando subiera a Jerusalén. Sin embargo, no tenía el oficio de profeta que vemos en el Antiguo Testamento. Es muy lamentable que hoy en día muchos cristianos pretenden ser profetas como los del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos pensar de ellos? ¿Es posible que haya profetas como los del Antiguo Testamento en nuestro tiempo? No. En el Nuevo Testamento vemos que el equivalente a los profetas son los apóstoles. Vamos a Mateo 10, 40. Jesús claramente cuando escoge a los 12, deja en claro que ellos los representan. Dice, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. De manera que ante semejante representación, un profeta del Antiguo Testamento perdería sentido. Tener un apóstol y un profeta sería la misma función repetida. ¿Me explico? Esta función, lo que normalmente hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ahora está en la investidura, por así decirlo, de apóstol. Y la palabra apóstol simplemente es aquel que es enviado o uno que fue enviado. Entonces, no es un título. Cuando alguien se dice apóstol, está diciendo que Dios lo mandó. Ahora, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, quien me recibe a mí recibe el que me envió, está poniendo una conexión directa entre el apóstol, lo que hace y lo que Dios le encomendó. Si aceptas lo que el apóstol dice, estás aceptando a Dios. Si lo rechazas, estás rechazando a Dios. Así que, en el caso de los apóstoles, la prueba del llamado seguía siendo válida. Los apóstoles tenían que demostrar que habían sido llamados por Dios. Vamos a Lucas 6:13, donde se registra que los 12 fueron escogidos por Jesús. Dice, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Así como el profeta aseguraba que Dios le había encomendado, los apóstoles de la misma manera cumplían la misma prueba del llamado. Tenían que haber sido llamados por Dios. Y esto genera en cierta forma conflicto con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo no conoció a Jesús en persona, no estuvo durante su muerte ni durante su resurrección. Pero vemos que Pablo, cuando enfrentó a muchos de sus acusadores, que le acusaban de que él no era un verdadero apóstol, vemos que Pablo también dio evidencia de pasar la prueba del llamado cuando pone su relato por medio de Lucas o en Hechos del camino a Damasco. Que su intención no era predicar de Dios, de Jesús en este contexto, y que él no estaba buscando predicar el Evangelio, sino que Jesús lo encomendó en contra de su voluntad del principio, ¿verdad? Él perseguía la iglesia y cuando Jesús lo tira rumbo a Damasco y lo deja ciego varios días, Pablo sufre una transformación. Así que los apóstoles también tenían que cumplir con el criterio del llamado. Tenía que demostrarse que eran llamados por Dios a cumplir con esa tarea. Por eso si vamos a Efesios 2, 19 al 20, Efesios 2, 19 y 20 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué significa esto? Bueno,
si en el Antiguo Testamento la revelación especial de Dios era por medio de los profetas, en el Nuevo Testamento la revelación especial de Dios ya no era por medio de los profetas, ¿verdad? Es por medio de los apóstoles. Lo que hayan dicho estos es lo que dijo Dios. Nadie puede agregarle lo que ellos dicen, ni quitarle, tampoco a ellos. Si alguien hoy en día asegura ser un apóstol como ellos, está diciendo que él tiene una revelación especial que debiésemos agregar a la Biblia. No sé si me explico. Si el fundamento es lo que ellos dijeron, aquí está la revelación especial. De hecho, ellos escribieron el Antiguo Testamento por decirle todo lo que Dios estuvo diciendo o haciendo por medio de los profetas, y en base a lo que los apóstoles hicieron y enseñaron, tenemos el Nuevo Testamento. Así que por eso este es el fundamento de la iglesia. Aquí está la revelación especial de Dios. El punto es que ya no hay, ya no puede haber más apóstoles. Tendrían que probar que fueron llamados por Dios. Y bueno, te podrán contar una historia bien matona, ¿verdad? No, que yo estaba aquí, Dios me habló, como creo es este hombre César Castellanos, fundador del G12. ¿Conocen lo que es el G12? ¿No? Ya es muy viejo. Todavía no se muere el G12, ¿verdad? Por ahí anda todavía. Bueno, este hombre asegura que Dios le dio una revelación especial. Entre las cosas que enseña, él dice que era un método para traer crecimiento a la iglesia. Esto consistía en que una persona tenía que conseguir a 12 personas que formaran un grupo, una especie de célula, y luego empezar a multiplicarse. Bueno, cuando juntabas tus 12 tenías que mandar a uno a que haga lo mismo que tú hiciste, a juntar otros 12. Y cuando se juntaron los 12, de ahí sacas a otro, y así vas sacando de todos lados, y todos tienen que juntar 12. Y él aseguraba que esa es la clave que Dios le había revelado para que las iglesias crecieran. Y en una de las revelaciones que él asegura, que lo leí en una publicación de su iglesia, él aseguraba que una vez estaba relajado, porque él era cristiano de mucho tiempo antes de que Dios le hubiera mandado eso, y estaba relajado, creo que estaba recostado en alguna parte, y sintió que se moría y que su alma se desprendía del cuerpo. Y que él dijo, no, Dios, no me mates, si me matas, ¿quién va a hacer crecer la iglesia? ¿Cómo le vas a hacer sin mí? Y que Dios dijo, caramba, sí es cierto, y lo regresó. Eso de caramba, sí es cierto, lo agregué yo, Pero él aseguraba que su alma regresó. Y entonces entendió que Dios le había llamado. Ahora él asegura que fue llamado. ¿Le creemos? Fue realmente una revelación especial. Es decir, es algo que Dios reveló de sí mismo y que solo se le reveló a pocos, en este caso a él. ¿Y debiéramos de creerle? Bueno, fíjate cómo hasta ahorita, si la única prueba fuera el llamado, pues tendríamos que decir, pues bueno, a lo mejor le creemos, ¿verdad? Digo, cuando Pablo decía, yo iba rumbo a Damasco y me tumbó y decían, a ver, ¿quién vio? No, pues los soldados. ¿Y qué vieron? Nada, porque había pura luz. Pues qué conveniente. Pero tú sí viste algo, sí, yo vi a Jesús. ¿Le creemos? ¿Le hubieras creído a Pablo cuando llegue con esa historia? Bueno, hay que ver las demás pruebas, ¿verdad? Una es del llamado. Tienes que demostrar. Ahora, si nadie estuvo ahí, pues tienes una complicación, ¿verdad? Porque nadie te va a creer. Así que necesitas más pruebas. La segunda prueba es milagros. Si es cierto que fuiste llamado, bueno, tiene que haber una evidencia que autentifique que realmente Dios te mandó. Ahora, no todos los profetas del Antiguo Testamento hacían milagros, ¿verdad? Pero tenemos las principales referencias en el caso de Moisés. Vamos a Éxodo 4, versículo 1 al 8. Éxodo 4, 1 al 8 dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Dios le había mandado al pueblo, ¿verdad? Diciéndoles que, dile Moisés que yo los voy a liberar. Y Moisés decía, pues sí, pero ¿y luego si no me quieren creer? Aquí está la respuesta, versículo 2, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos.
Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando lo sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen y te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen y te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Ahora, ¿quién es el interesado en demostrar que Dios realmente envió a Moisés? ¿Moisés o Dios? Dios. Fíjate, le da 3, ¿verdad? Debería ser suficiente con la vara, ¿no? Que se convierta en serpiente y luego tomas la cola de la serpiente y se vuelve a hacer vara. Si alguien hiciera eso hoy en día, ¿le creerían o no le creerían? Pues mira, les dicen que Dios les dijo que le den su dinero y le creen. No creo que sea tan difícil que vean semejante cosa. No van a decir, es Photoshop, está modificado el video. No, si lo ves en persona. Luego dice, pero si no te creen, si todavía le dudan, como si eso fuese algo común, bueno, mete la mano al pecho, sácala y toda leprosa. Y luego otra vez y sale limpia. Y si no te creen a la segunda, agarra agua del Nilo, échale la tierra y se va a convertir en sangre. Con esas 3 tienes. Y Dios le está dando semejantes señales para que demuestre que lo envió. Así que no es incorrecto pedirle a alguien que se diga apóstol que haga algo que demuestre que Dios lo envió. De hecho, es lo que le pedían a Jesús. Danos una señal de que vienes de Dios. Pero esto lo hacían hipócritamente porque ya había sanado a mucha gente, ¿verdad? Había liberado demoniados, resucitado muertos. Y esto decía, no, yo quiero que lo hagas aquí ahorita para mí. Jesús se rehusó a revelarles de forma especial a ellos. Pero hizo muchos milagros y sanidades a muchísima gente más. Entonces, en caso de los profetas, tenía que haber milagros y señales. Ahora, no es la única prueba, por eso yo mencioné 4. Por eso no todos los profetas hacían milagros. Pero, ¿qué de los apóstoles? ¿Los apóstoles también deben hacer milagros? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. 2 de Corintios 12, 12 dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Pablo aseguraba tener las señales distintivas de un apóstol, señales, prodigios y milagros. Así que también, si alguien asegura ser apóstol, tendría que decir igual como Pablo, ahí está la evidencia de que fui llamado y además de que hago milagros. ¿Verdad? Ahora, Cash, Luna, Maldonado, y mucha gente aseguran que hacen milagros y que fueron llamados. ¿Les crees o no les crees? Híjole. Si te fijas, no están perdidos aquellos que aseguran ser apóstoles, ¿verdad? Se aseguran de proveer de cierta forma la evidencia que la Biblia demanda. Así que si fuesen nada más estas 2 pruebas, pues tendríamos quizás que reconocerles que a lo mejor sí, pero faltan todavía más, ¿verdad? Cuando tratamos de ver los milagros, por ejemplo, muchos aseguran haber hecho milagros. ¿Ya vieron el video de este hombre al que le crece una mano? ¿No? Está muy bueno el video y no le veo los efectos especiales por ningún lado, pero te voy a tratar de presentar lo que el video dice. Imagínate que la cámara está aquí y este hombre está así y claramente se le ve que esta mano está más chica que esta, ¿verdad? ¿Te fijas? Y luego el hombre de Dios, supuestamente apóstol, empieza a orar para que la mano le crezca y se puede ver clarito cómo le crece. Pero luego se le va y le crece de más. Y el apóstol dice, no, espera, para. Ahora oramos para que se le regrese al tamaño normal y no sé qué. Hasta que le quedan iguales. Y todos asombrados por el milagro. ¿Le crees o no le crees? Yo no dudo que pueda hacer Dios milagros, pero eso no es un milagro, así de simple. Hubo otro que aseguraba que podía caminar en el aire. No sé si lo vieron. Y dice, pues, ¿qué estás viendo tú? ¿De dónde sacas esos videos? Yo no los encuentro. O sea, hay mucha gente que me solicita amistad y los acepto. Y ellos son los que los publican. Y te das
Te llevas cada sorpresa con lo que ven. Este hombre aseguraba que caminaba en el aire y lo quería usar como una prueba de que él era un auténtico apóstol. Entonces pasa no, mira, aquí estoy en las escaleras, y de las escaleras ibas a ir caminando sin bajar las escaleras, o sea, en el aire hasta más adelante. Y le pide a alguien que le cuide la cámara. Y órale, él se sube a la escalera y le están tomando los pies, nada más los pies, ¿verdad? Y empieza a bajar la escalera y de repente pues se ve que va en el aire. El problema es que no tuvieron la suficiente precaución para evitar que las sombras de los dos que lo iban deteniendo, las sombras se veían de los dos que lo iban agarrando hasta que lo bajaron, ¿verdad? No se dieron cuenta, publicaron el video y él aseguraba que esa era una prueba irrefutable de que él era un verdadero apóstol. Entonces, claramente, cuando alguien asegura que hizo un milagro o que está haciendo algo milagroso, se tiene que comprobar que es genuino, ¿verdad? Si alguien asegura que está haciendo milagros y no son genuinos, por ejemplo, estas campañas de sanidad de milagros, ¿verdad? Si realmente estos tuvieran el poder para sanar, y quiero que lo razones, si realmente tienen el poder para sanar, ¿por qué no van a un hospital? ¿Por qué no sanan a todos en el hospital? ¿Por qué tienes que ir específicamente a donde están ellos y pagarles la entrada para que puedas sanar y no todos sanan? ¿Verdad? Cuando Pedro caminaba, la gente que quería ser sanada por Dios por medio de Pedro, ¿qué es lo que hacía? Checaban por dónde pasaba Pedro y acostaban la gente, de manera que cuando Pedro pasara, la sombra del sol sobre Pedro, la sombra de Pedro, pasara por encima de ellos, y al pasar la sombra de Pedro todos eran sanados. Gratis. Pedro ni oraba, nomás pasaba y Dios lo sanaba. Es como estas personas que aseguran que pueden ver el futuro, ¿verdad? Y te cobran por decirte tu futuro. ¿Por qué son todos tan pobres? Ellos, los que ven el futuro. ¿Por qué no van y se compran el próximo billete ganador de la lotería? Ya que ellos pueden ver el futuro y saldrían de pobres, no tendrían que cobrarle a la gente, podrían ayudarles gratuitamente. Dices, ¿por qué? Si realmente puedes ver el futuro y Dios les habla, ¿por qué no te anticipas al futuro? Vi un video muy gracioso donde estaban poniendo a prueba un psíquico que él era reconocido en Estados Unidos, yo aquí no lo conocía, y es un video viejo como de los 70 y me dio mucha risa porque era una prueba indudable que todo psíquico o que puede ver el futuro debería de pasar. Y le preguntaron, ¿es cierto que tú puedes ver el futuro? Sí. ¿Todo lo que está en el futuro? Claro que sí. Y pum, le da un cachetadón. ¡Pah! Le pega. Dice, ¿por qué no viste eso? ¿Me explico? ¡Qué vergüenza! ¿A quién le gustaría probarlos así? Vamos a hacer una prueba irrefutable. Vámonos, a ver si la ve. No la va a ver porque es mentira. Si esos sanadores realmente tuvieran el poder de Dios, no habría gente enferma en los hospitales, ¿verdad? Serían usados alrededor del mundo para llevarlos a todas partes a que sanen a la gente. Pero es muy curioso que tienes que pagarles y tienes que ir a donde ellos dicen. Tenemos que validar que el milagro sea válido. Y de hecho tenemos un ejemplo de Faraón desestimando uno de los milagros que Dios hizo por medio de Moisés porque a su parecer demostraron que era falso. Vamos a Éxodo 7, versículo 11 al 13. Éxodo 7, versículo 11 al 13. Dice, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Es decir, la vara la convirtieron en serpiente. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Es decir, Moisés hace algo que es algo milagroso. Faraón le pide a sus sabios que lo hagan y lo hacen, entonces desestima lo que hace Moisés. Eso no es un milagro genuino. Aquí ya me hicieron un truquito similar. Y si tú analizas las plagas, ves que las primeras le echaban ganas en su creatividad y las imitaban en cierta forma y después ya decían, no, esto no, está lejos de nosotros. De hecho, los sabios le dijeron al faraón, esto no es más que mano de Dios. Entonces, si nosotros dudamos o pedimos evidencia de que realmente hubo un milagro, es correcto y es bíblico, no es falta de fe. No sé si me explico.
Cuando alguien les trata de mandar pruebas, dicen, no, pues ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu fe? Si dudas no se va a cumplir. Es decir, si tú fuiste a que alguien orara por ti para sanidad, porque tienes una enfermedad que te produce un malestar, y te dicen, tú ya eres sano, declara que eres sano, y te vas bien contento diciendo que eres sano, pero te vuelve a doler. ¿Qué significa? ¿Que sanaste o que no sanaste? Los cristianos dicen, no, el diablo me quiere engañar. Así que se ponen a creer con más fuerza que ya sanaron, pero les sigue doliendo. ¿Cuál es la conclusión obvia y lógica? Que no sanaste, pero tienes a muchos que se dicen cristianos luchando consigo mismos, convenciéndose de que están sanos cuando su cuerpo les sigue doliendo. Y cuando van con estos supuestos sanadores, les dicen, es que dudas, y si dudas, pues ya te duele. Tienes que confiar y creer ciegamente, y muchos han muerto por hacer semejante cosa. Yo conocí a un pastor que él aseguraba eso precisamente, que la confesión positiva era algo útil en el cristiano. Cuando él estaba enfermo, por su edad ya estaba enfermo, diabetes y muchas cosas, él aseguraba que estaba sano. Yo declaro que soy sano, es más, ni me voy a consultar. Y tengo tanta fe que ni la medicina me tomo. Se murió, ¿de qué creen? Precisamente de eso que aseguraba que era sano. La enfermedad lo mató. Es necesario que haya pruebas irrefutables de que sucedió un milagro. Si no hay una prueba irrefutable, no tenemos por qué creerlo. Fíjate bien cómo este escepticismo ante las señales y ante el llamado de Dios proviene del mismo Dios. Es Dios quien te dice, así los vas a probar. Mi punto es demostrar que Dios no se enoja porque no le crees a alguien. No sé si me explico. Y si alguien viene y te dice, no creo. Yo me sentía mal, pues ¿cómo me atrevo a dudar del siervo del Señor? Y yo me sentía condenado cuando el condenado era el otro. Es Dios quien te dice, estas son las pruebas. No les creas si no cumplen con esto. Es una clara evidencia de que la fe no es ciega. ¿Me explico? No desconectas, como lo dije en la clase pasada, no desconectas tu cerebro para creer lo que Dios hace o lo que Dios dijo. Al contrario, te pones bien vivo para determinar si realmente Dios lo dijo. Si no pones a prueba a todo el que asegura tener una revelación especial, estás en pecado, porque no estás haciendo lo que debieras estar haciendo. ¿Me explico? Ahora, tercer prueba, el cumplimiento. Si aseguran que tienen un llamado y hay milagros que, pues, quién sabe si los puedes asegurar, que ya se les descubrió que Benny Hinn, Maldonado y Cash Luna contratan a los mismos y ya han tomado fotos, no sé, bueno, otra vez, no sé si lo han visto, pero sale la misma señora en las campañas. Ya, o sea, se sanó de varias cosas en las campañas de ellos mismos. Dices, o sea, ni siquiera le disimulan un poco. O sea, no puede ser que la misma señora fue sana ahí con Benny Hinn y luego fue sana con Maldonado y luego fue sana con Cash Luna. Dices, obviamente son actores pagados, ¿verdad? Que pasan y le lloran y dicen que Dios los sanó. Y la gente dice, sí. Hay una señora que está en silla de ruedas, que ella escribió un libro, casi parapléjica, escribió un libro sobre todas las experiencias que tuvo acudiendo con estos sanadores de fe. Y ella relata las cosas que nadie dice de esos eventos. Por ejemplo, ella tenía que ir a una silla de ruedas que tenían que controlar antes de que su enfermedad se complicara más. Ella se podía mover todavía en la silla de ruedas. Y decía que ella quería estar cerca, o sea, quería estar delante para que oraran por ella. Y le decía, no, todos los de silla de ruedas van a una sección allá atrás. Y los escondían, no los dejaban estar delante de. Y dice ella que a todos los eventos que pagó y que fue, ninguno, nunca en silla de ruedas aseguró ser sanado. Ni siquiera se acercaban a orar por ellos. Ni siquiera los dejaban acercarse cerca del supuesto siervo del Señor por alguna razón extraña. Y en lugar de salir, como dicen, bendecida, salía cada vez más deprimida del cristianismo hasta que negó del cristianismo. Y bueno, Dios le tuvo misericordia, le hizo empezar a leer la Biblia y darse cuenta que tiene que haber evidencia contundente, si no, no les puedes creer. Pero cuando hablamos de cumplimiento, si ellos aseguran que tiene el llamado y asegura que hay milagros, hay que poner la tercera prueba, el cumplimiento. Vamos a Deuteronomio 18, 21 al 22. Deuteronomio 18, 21 al 22. Tal vez te preguntes, ¿cómo poder reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Fíjate bien la pregunta, Fíjate cómo Dios te está llevando a
está tocando esos temas donde dices, ¿y cómo sé si le creo o no? Dice, si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta ha hablado con presunción, no le temas. Y si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que lo mataban a pedradas. ¿Cuántos no habían sido muertos ya? Es más, ya vieron los videos de todos los que profetizaron que este huracán que dañó a Estados Unidos no iba a dañar. Ahí están los videos de Maldonado y muchos más. En el nombre de Jesús, y que declaramos, y que te declara inoperante, que demonio de lo... Toma, pasó el huracán, hizo destrozos y todos. Y luego ponen los videos, algunas páginas cristianas ponen los videos de estos hombres donde aseguraban que con poder declaraban y que como enviado de Dios y que como apóstol. Y aún así el huracán no les hizo ni tantito caso. Los cristianos se enojaban, decían, ¿por qué? ¿Por qué expones al siervo? No lo critiques, no lo juzgues. ¿Qué clase de cristiano eres? Estamos llamados a amar, no a dividir la iglesia. Encima de que les dan la evidencia de que esta prueba del cumplimiento no la pasaron, se enojan porque los exhiben. Dices, ya es el colmo de los colmos, ¿verdad? Esa gente está engañada y le gusta estar engañada. Esa es la prueba de que un verdadero creyente no va a permanecer en esos lugares. Los que se quedan ahí son los falsos creyentes, porque no están buscando a Dios, ni les interesan las pruebas que Dios da sobre los profetas. Están ahí para que les digan cosas bonitas y los motiven y los hagan sentir cosas. Claramente Dios dice, te preguntarás, ¿cómo sabré? Bueno, ponlo a prueba. Si lo que dijo no se cumple, no es de Dios. Y gracias a Dios, para ellos, agradecerán que no estamos bajo la ley, si no ya se hubieran muerto a pedradas. Pero fíjate lo grave que es y la misericordia que hoy tienen. Dios los deja hablar y algunos se enojan. ¿Cómo dejan que hablen esos hombres? Dicen, espérate, piénsalo bien. Una verdadera oveja, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán la voz de otro, ¿verdad? Entonces, cuando uno de estos falsos profetas y evangelistas y falsos milagreros no hablan las cosas de Dios, no son de Dios, ¿quiénes los van a seguir? ¿Las verdaderas ovejas? No, las cabras locas. Así que, en cierta forma, da coraje oír las barbaridades que dicen, pero nos hacen un bien. ¿Por qué? Porque se llevan a todos los falsos. ¿Verdad? Dicen, ¿por qué crecen? ¿Por qué prosperan? O sea, no sé por qué les afecta, ¿por qué crecen? Déjalos que crezcan, mientras más gente que no es de Dios se lleven, mejor. Es mucho más fácil hacer una línea que trace quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Ahora, puede haber creyentes genuinos allá, sí, mientras están nuevos, mientras no entienden. Llegará el momento, porque Jesús asegura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, que cuando escuchen la voz de Jesús, es decir, la predicación fiel del Evangelio, la predicación fiel de la Biblia, ¿qué va a pasar con los que están allá? Ya no van a seguirlo más porque escucharon la voz de su pastor. Así que en nosotros, en lugar de andar peleando con los falsos maestros y los falsos profetas, el enfoque es predicar el Evangelio genuino, para que lo oigan cualquiera que esté allá donde esté, y las ovejas de Cristo reaccionarán a la voz de su pastor. Entonces, en cuanto al cumplimiento, hay mucha evidencia que de los más famosos hoy en día no cumplen, no pasan con esta prueba. Pero Dios agrega una excepción a la regla. Vamos a Deuteronomio 13, 1 al 5. ¿Qué pasa si la señal sí se cumple? ¿Ya le creemos entonces que es de Dios? Dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, fíjate, ya pasó la prueba que acabamos de leer, ¿verdad? Dijo que iba a pasar, dijo que iban a ganar los Rayados y ganaron. ¿Y es un verdadero profeta o nomás le atinó? ¿O qué hacemos ya que sí se cumplió? Dice, si esta señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos, sírvele y permanece fiel a Él.
Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y que te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. En pocas palabras, a este punto está escrita la ley, ¿verdad? Dice, si cuya señal se cumplió, trata de llevarte algo que no es lo que está escrito, mátalo. En pocas palabras, si su doctrina no es bíblica, mátalo. Entonces, si dio una señal y se cumplió, ¿cuál es el siguiente criterio? Su doctrina. Y en no hay falla. Ninguno de los que se dicen apóstoles hoy en día, ninguno se apega a la Escritura. Para empezar, porque no podrían sostener su apostolado. Así que dicen, oye, pero se cumplió lo que dijo el profeta, hubo el terremoto. Bueno, analiza su doctrina. ¿Es bíblica? Podemos empezar a creer porque todavía falta una prueba. Dice, a ver, fue llamado, hizo un milagro. Bueno, profetizó el terremoto y se cumplió. Bueno, analiza su doctrina. No se apega a la Escritura, miente. Estaría muerto si estuviéramos en aquellos tiempos. ¿Me explico? Muchas personas, a mí en lo personal, se han acercado, es que me profetizaron y se cumplió. ¿Cuál es el problema? Pues es que la Biblia dice que si se cumple, no. Es que ya son siervos del Señor, no, porque mira la enseñanza que te da y mira lo que la Biblia dice. Es imposible que Dios lo haya enviado y el mensaje de este hombre no concuerde con lo que la Biblia dice. Es imposible. Dios no se desdice, Dios no miente. Dios no dice sí y luego no, bajo el mismo tema. Dios no se contradice. Así que, bajo ninguna circunstancia, por más que se cumpla el milagro y la señal, lo que sea, si su doctrina no es bíblica, el tal miente. Pero si no conoces la Biblia, pues está en graves problemas, ¿verdad? No vas a poder saber si cumple ese criterio o no. Y por último está la parte de los frutos. Fíjate, fue el llamado, los milagros, el cumplimiento de lo que Él dice, y dentro del cumplimiento está la doctrina que sea bíblica. Y luego por último los frutos, palabras de Jesús, Mateo 7, 15 al 23. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y fíjate cómo en los últimos 2 versículos toma lo de los profetas, echar fuera demonios y hacer milagros, que tiene que ver con las señales que ya analizamos, ¿verdad? Y dice, bueno, sus frutos revela quiénes son. Estos de aquí hicieron milagros, sacaron demonios, profetizaron y se cumplió. Sin embargo, su vida no refleja lo que la Escritura enseña. Así que estas 4 cosas, incluyendo la doctrinal en el cumplimiento, son la herramienta que Dios dio para determinar si es parte del fundamento lo que esto se enseña. De hecho, cuando analicemos más adelante nos vamos a dar cuenta que podemos concluir que el canon está cerrado. La Biblia no requiere que se le agregue más. Si tú checas la historia, que ya analizamos completa desde Génesis hasta Apocalipsis, no falta nada. Si alguien asegura que tiene una revelación y no viene en la Biblia, la descartas porque no es bíblica. Y si asegura que tiene la revelación y viene en la Biblia, entonces no es revelación porque ya estaba en la Biblia, ¿verdad? Entonces no la necesitamos. Es imposible que haya algo nuevo en ese sentido. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que se aplican las pruebas tanto para los profetas, que eran las personas que Dios usaba para traer su revelación especial en el Antiguo Testamento, y los apóstoles que Dios usó en el Nuevo Testamento para traer su revelación especial. Lo que dijeron los profetas de parte de Dios y lo que dijeron los apóstoles de parte de Dios es el fundamento de la iglesia. ¿Me explico?
Por eso cuando decimos, oye, son una iglesia apostólica, por ahí hay muchas iglesias que se llaman apostólicas o se autodenominan apostólicas, pero ellos se refieren a lo apostólico a que ellos tienen apóstoles y que creen que el ministerio de apóstol sigue vigente. Cuando en términos de teología hablas de algo apostólico, hace referencia a que se apega a lo que los apóstoles dijeron, no a que hoy en día haya apóstoles. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, somos una iglesia apostólica, no porque tengamos apóstoles, sino porque nos basamos en la enseñanza de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces, por medio de esa base, vemos que Dios trajo la revelación especial a los hombres y lo escribieron, tanto los profetas del Antiguo Testamento como lo que los apóstoles dijeron, ya sea que ellos lo escribieron o que alguien escribió lo que ellos dijo. Y eso es lo que compone nuestra Biblia. Sabemos que la Biblia es la revelación especial de Dios. ¿Y cómo puedes confiar? Por las pruebas, pero tú no estuviste ahí, ¿verdad? Tú estás leyendo un documento histórico que ya no puedes comprobar. Es buen punto. Por eso en el próximo tema vamos a hablar sobre la autoridad de la Escritura. ¿En qué nos basamos para confiar en lo que la Biblia dice? Pero de entrada te estoy mostrando que la revelación especial no es un dogma que se cree ciegamente, sino que tiene que haber criterios que Dios mismo estipuló para que detecte si es genuino o falso la revelación que este supuesto mensajero de Dios trae. Pero eso nada más es la primera parte de Hebreos 1. Vamos a Hebreos otra vez, Hebreos 1, versículo 1 al 3. Fíjate bien, vamos a partir de la Escritura, y la Escritura está basada en lo que dijeron los profetas, o lo que Dios dijo a través de los profetas, lo que Dios dijo a través de los apóstoles. No tenemos ningún libro escrito por Jesús, ¿verdad? No hay nada, ningún registro de que Jesús haya escrito algo. Sin embargo, Dios usó a los profetas y a los apóstoles, desde el principio hasta el fin de los tiempos, para que quede registrado desde el principio hasta el fin todo lo que Dios iba a revelar, a pesar de que no tenemos algo escrito por el propio Jesús. Entonces, si vamos a Hebreos 1:3, dice, nuevamente Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y ya lo analizamos, dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso decía yo, no tenemos nada escrito de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es que nos habla por medio de su Hijo? ¿Te refieres a lo empírico, lo que se siente? ¿Sentía Jesús? No. A lo racional, que llegué a conclusiones y entonces Jesús me las dijo, tampoco. Sigamos leyendo, dice, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fina imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así que cuando nos dicen que primero por los profetas y ahora por medio de su Hijo, tiene que ver con lo que dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. En pocas palabras, la revelación máxima que tenemos, si te fijas, si yo te preguntara, ¿la revelación especial es la Escritura? Es decir, no. La revelación especial es lo que Dios le dijo a ellos, que luego se escribió, ¿verdad? Y luego lo que Dios les reveló a ellos, y luego se escribió. Así que la revelación especial no fue la Escritura. La tenemos hoy en día en la Escritura, pero no se originó en la Escritura, sino en los hombres que Dios decidió usar, ¿verdad? Pero tenemos una revelación distinta a lo que dijeron ellos, que es lo que tenemos escrito. En el caso de Jesús, Jesús es la máxima revelación de Dios. Vamos a Juan 14, versículo 8 al 11. Juan 14, versículo 8 al 11. Dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. ¿Qué está diciendo Jesús? Fíjate, si nosotros usamos lo que Dios les mostró particularmente a ellos, y lo escribió, y lo leemos, y aprendemos de quién es Dios, quisiera que consideráramos un ejemplo. Imagínate que me tienen que hacer a mí un diagnóstico en mi cuerpo. Imagínate que quiero hacerme un chequeo general. Quiero que me digan cómo estoy de salud en todo. Imagínate que me tienen que meter unas máquinas de esos
túneles donde te meten y te escanean todo y sale todo lo que eres. Cuando tengan los resultados, ¿estos resultados les dice cómo soy yo o no? ¿Cómo es mi carácter? No. ¿Cómo pienso? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy cuando estoy enojado? ¿Cómo soy cuando estoy feliz? No dice nada de eso. ¿Verdad? Si alguien quiere conocerme a mí, no tiene por qué llevarme a una de esas máquinas que me escaneen. ¿Cuál es la única forma en la que me pueden conocer a mí? Cuando yo me relacione con ellos. Cuando yo le hable. ¿Verdad? Cómo yo me comporto con él. Bueno, cuando hablamos de la revelación máxima, ¿cuál es la revelación máxima de Dios que tenemos? Jesús. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. La Escritura no llega al nivel de la revelación que tenemos en Jesús. ¿Me explico? Lo que ellos supieron y que Dios les dijo no está a la altura de la revelación que tenemos en Cristo. Cuando los Evangelios y el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, nos apunta la máxima revelación que tenemos. Si tú ves cómo es Jesús, Jesús dijo, así como soy yo, así es el Padre. Porque lo que yo dije no proviene de mí, sino que digo lo que el Padre quiso decir. Y lo que hago no es mío, sino lo que el Padre quería que yo hiciera. Así que la persona de Cristo es la principal revelación que podemos tener. Y cuando tú estudias lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo y cómo se comportó, tienes la forma más clara en la que puedes entender cómo es Dios. Porque Dios mismo se reveló a los humanos por medio de la persona de Cristo. ¿Me explico? Vamos a Colosenses 1, 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar contigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Así que cuando hablamos de la revelación especial, el máximo que tenemos es Jesús, la persona de Cristo. Lo que dijo, lo que hizo, todo lo que está reflejado de Él es lo máximo que tenemos para saber cómo es Dios, quién es Dios, cómo se porta, qué siente. Tenemos muchos ejemplos de cómo se comportó Jesús. Muchas de esas cosas podemos entenderlas en su naturaleza humana, ¿verdad? Y aún así está limitado para poder entender completamente quién es Dios. Pero no hay nada mayor revelado de parte de Dios que la persona de Cristo. Así que cuando decimos que sin Cristo no hay salvación, es precisamente por eso. ¿Cómo puedes hablar de que amas a Dios si no amas a Cristo? ¿Cómo puedes decir que le sirves a Dios si no sirves a Cristo? Ese es el problema que el Nuevo Testamento presenta para los amigos judíos ortodoxos que no creen en Jesús como Mesías. Bueno, si no recibes a Cristo no puedes recibir al Padre. Si no amas a Cristo no puedes amar al Padre. Es claro, es imposible que alguien diga, yo le sirvo a Dios pero rechazo a Jesucristo. Está rechazando al mismo Dios. ¿Me explico? Está rechazando al mismo Dios. Si tú no recibes al Hijo, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Por eso el cristianismo todo está basado totalmente en la persona de Cristo. Tenemos la revelación en las Escrituras, excelente, lo que Dios usó como fundamento, pero el principal centro de todo lo que haga la Iglesia, de todo lo que enseña la Iglesia, de todo lo que la Iglesia pretenda hacer, tiene que estar basado en la persona de Cristo, que es nuestra máxima revelación de parte de Dios. Si tú dejas a Cristo fuera, no tienes nada. ¿Entiendes? Si vas a predicar y no predicas a Cristo, de nada sirve. Sería más un mensaje humanista, un mensaje de reconciliación y de amarnos como hermanos, pero no predicaste para nada a Cristo. ¿Y predicar de Cristo, de qué predicarías?
Si vas a predicar de Cristo, de su persona, tienes que describirlo tal cual es. Él es justo, bueno, misericordioso. Dejas uno de sus atributos fuera y tienes un evangelio corrupto, un evangelio incompleto. Por eso es imposible que la iglesia asegure ser de Dios si no predica el mensaje de Cristo, si no se enfoca en la persona de Cristo. Porque cualquiera que diga que ama a Dios, tratará de conocerlo. Cualquiera que diga que ama a Dios, dice la Biblia, va a buscar obedecer a Dios. Y precisamente Jesús dijo que toda la Escritura habla de Él, ¿verdad? Toda la Escritura habla de Él, desde los profetas hasta los apóstoles. Entonces, Jesús es el centro de todo si es que queremos conocer a Dios. Algunos preguntan, a ver, cristianos, ¿no se supone que a fin de cuentas todos servimos al mismo Dios? Católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos, musulmanes. Los budistas no, porque ellos son panteístas, no creen que hay un Dios. Y si no servimos al mismo Dios, no deberíamos dejar de estar buscando la exclusividad. O sea, ¿por qué no más por medio de Cristo? ¿Qué tal si llegó por medio de Mahoma? O sea, no importa, lo importante es que lleguen. Claro que no. Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios. El cristianismo, por definición, es exclusivo. Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Solo tenemos un mediador, Jesucristo hombre. Y cualquiera que pretenda llegar a Dios por otro medio, no puede tener salvación. ¿Por qué? Porque si es cierto que Jesús es el sacrificio expiatorio y es nuestro sumo sacerdote, y alguien no tiene a Cristo, ¿qué es lo que no tiene? Tendrá la revelación general, sabe que hay un Dios, o muchos, pero no tiene la revelación especial. ¿Verdad? Y sin la revelación especial no hay salvación. Así que podemos ver que cuando Dios revela de forma especial quién es Él, nos da herramientas para filtrar entre los verdaderos y los falsos, y que el proceso de ser escéptico ante aquellos que dicen que vienen de Dios es bíblico. No es falta de fe, no es ganas de dividir la iglesia, no. Es un conocimiento bíblico sano, llevado a la práctica, que nos va a mantener alejados de muchas doctrinas erradas. Así que en cuanto a la revelación especial, que no toqué con detalle el tema pasado, que ahora sí, nos deja, dado que ya vimos cómo Dios usó estos hombres y cómo es el fundamento, nos lleva ahora a analizar la Escritura y determinar por qué podemos decir que es confiable lo que la Biblia dice. Porque puede decir, bueno, sí es cierto que Dios le reveló a ellos, pero ¿qué seguridad tienes de que tú estás leyendo lo que le dijo a ellos? ¿No es cierto que la Biblia la escribieron hombres y la modificaron una y otra y otra y otra vez? ¿Cómo sabes que lo que tienes ahora es realmente lo que ellos dijeron? Es una duda válida. Y tenemos que dar respuesta. ¿Por qué confías? No puedes decir, pues porque yo creo en la palabra de Dios. Dicen, ¿en cuál? ¿La Reina Valera 60? ¿La NBI? ¿Traducción lenguaje actual? ¿Nueva traducción viviente? ¿Cuál? Y algunos, con tal de defender, sino quedarse callados, dicen, la Reina Valera, esa es la de Dios. Las demás son puras copias falsas. Es que absurdo. ¿Cuál es la escritura en la cual confiamos? ¿Cuál de todas las versiones? Ninguna de las versiones. La escritura de la cual decimos que es inspirada por Dios son los documentos que escribieron originalmente. Solo esos. Cualquier traducción o copia que se haya hecho no puede ser igual de confiable. La confiabilidad de cualquier copia o traducción va a depender de la fidelidad al texto original. Por eso, aquí en Árbol Plantado siempre hacemos el esfuerzo de ir a lo que el original dice. Ir a lo que el original dice, porque ahí es donde está la inspiración. Y todavía cuando vamos al original, no es el mero original, ¿verdad? Nadie tiene guardada la carta que dijo Pablo aquí, con mi puño y letra, esa original nadie la tiene. Te perdieron. Tenemos un montón de copias. ¿Cómo sabemos que esas copias son confiables? Pues vamos a hablar de eso el domingo. Pero si te fijas, partimos de cómo sabemos que Dios se revela al hombre o cómo conocemos a Dios. Luego nos enfocamos en la revelación especial. Ahora partimos a la Escritura. Próxima clase o el próximo domingo partimos a la Escritura. Y ya con eso tenemos la base para decir, estamos estudiando la Biblia y ya llegamos a la conclusión de que es algo razonable, es algo lógico, es algo coherente y es algo confiable. De manera que cuando empecemos a estudiar lo que la Biblia dice de Dios acerca de Él mismo, lo que Dios dice acerca del hombre,
de lo que Dios dice en cómo debemos tratarnos unos a otros, qué es el pecado, qué es la santidad, todo ese tipo de cosas lo vamos a hacer con confianza en que ya analizamos la base en la cual estamos estudiando, ¿verdad? Sería absurdo decir, vamos a empezar a leer la Biblia como fundamento y asumimos que todo es verdad. Pues no, estás empezando mal. Tienes que empezar desde el principio para poder ahora sí decir, estoy sobre algo sólido, estoy sobre algo confiable. No vamos a tener un 100% de las dudas resueltas. Eso es imposible. ¿Me explico? Pero tenemos que llegar a un nivel en el que digamos, es razonable confiar en lo que está escrito. Cualquier documento histórico que tenga siglos de antigüedad, no hay forma de que puedas resolver todas las dudas que tengas. Tendrías que ir a preguntarle al autor. Y como ya se murió, no tienes forma de saberlo. Así que tienes que determinar cómo sabemos si es confiable lo que ellos dijeron. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dado que vamos a empezar de lleno con la Escritura, pidámosle a Dios eso. La Biblia dice que no puedes discernir lo que el Espíritu diga a menos que tengas el Espíritu. Así que, aunque lo vamos a ver más adelante, la simple lectura de lo que la Biblia dice no te asegura que lo vas a entender. De hecho, la Biblia dice que es locura para el incrédulo. Entonces pidamos que así como Dios hizo con sus discípulos, que nos abra el entendimiento para poder comprender, no nada más comprender, sino poder llevar a la práctica y transmitir a los demás lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que has dejado escrito. Gracias por todo lo que has hecho desde eliminar los originales, desde no escribir ningún libro por parte de Jesús, porque sabe Dios bien que se convertirían en objetos de idolatría. Señor, enséñanos a conocerte cada vez más, que tu revelación especial para con nosotros vaya en aumento. Como dice la Escritura, eres fiel tú, quien nos llamó y nos llevará a la estatura de Cristo. Sabemos, Señor, que cuanto más entendemos, más se nos demanda, así que concédenos, además del entendimiento, la congruencia, la santidad que necesitamos para poder cumplir con las expectativas de aquel que entiende la Escritura. Concédenos no ser piedra de tropiezo, sino de bendición. Que cuando hablemos y expliquemos y demos razón de por qué creemos en la Escritura, por qué creemos en Dios, pueda ser con claridad, con paciencia, de buen modo, de manera que podamos confiar en que hemos hecho o hemos transmitido fielmente lo que tú has dicho, confiando en que tú eres quien hace el resto. Sabemos que nosotros no tenemos poder para convencer, mucho menos para cambiar, pero también sabemos que tu palabra dice que el medio que tú eligiste para la salvación es la predicación del Evangelio. Así que concédenos, Señor, entender bien, entender a profundidad, no quedarnos por encima. Queremos entender a profundidad para que cuando se nos presente la oportunidad podamos explicar con sabiduría y con gracia, de manera simple, para que pueda entenderse claramente que no estamos locos y no estamos desprovistos de razonamiento, que pensamos de forma congruente y que es totalmente razonable, Señor, llegar a las conclusiones bíblicas que hemos llegado. Así que, confiando en ti, Señor, sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho, sabemos que lo recibimos y con confianza podemos pedirte en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta la mano. Te llevan el micro. ¿Alguien? ¿Que hay una pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Hablaba sobre los profetas del fundamento de Efesios 2:20, creo, 2:19. Uh-huh. Bueno, yo, en mi punto de vista, tenía entendido que el fundamento es Jesús y luego arriba están los profetas y los apóstoles. Jesús es la Bueno, piedra angular. esa era mi pregunta. En la piedra angular, ¿en qué consiste en sí? Bueno, si nos vamos al ¿Qué contexto quiere decir eso? histórico,
Antes de poner cualquier cosa se pone la piedra que determina de dónde parte todo, ¿verdad? Ya una vez puesta la piedra angular, que es la que traza hacia dónde vas, empiezas a poner todo lo demás. Entonces vemos que lo principal es Cristo. Él es la máxima revelación. Y encima, o al siguiente orden, es la revelación que tenemos por medio de los apóstoles y profetas. A eso se refiere. Bueno, ahí en cuanto a los profetas, son del Antiguo Testamento, como viene ahí en el diagrama. Ellos sí creían en un Cristo, obviamente porque así está profetizado desde Génesis. Comenta que y como dice la Biblia, que la máxima revelación es Jesús. Los profetas, ¿cómo entendían a Dios sin tener a Jesús físicamente o haberlo visto? Bueno, Basado en Jeremías, o bueno, creo que es Jeremías que dice que gloríese en conocerme, dice Dios. bueno, el nuevo nacimiento es algo que ha estado desde siempre, ¿verdad? No es algo propio del Nuevo Testamento. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, eres tú un maestro y no sabes estas cosas, le demuestra que es algo que debió haber entendido o sabido al estudiar tanto la Escritura, que el nuevo nacimiento es requerido. De manera que desde los principios hasta el fin, el que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y lo que Jesús había dicho, es el Padre quien lleva al Hijo y el Hijo revela al Padre quien lo quiera revelar. Entonces, sabemos que aunque ellos no comprendían muchas cosas, no conocían propiamente la persona de Cristo, cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, y lo pones junto a las palabras de Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si nadie ha visto a Dios, pero sí a Jesús y Él es Dios, entonces está haciendo referencia al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿con quién hablaron ellos? Las teofanías, ¿quién era? Era Jesús. Entonces, estuvieron tratando con Jesús desde el principio, aunque ellos no pudieran discernirlo. Entonces, ¿cómo es que conocieron de Jesús? Pues todo aquel que tuvo una relación con Dios y nació de nuevo fue por medio de Jesús, ya que Él es el único mediador. No fue algo que Dios puso desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dijo, ahora todo es por medio de Jesús. No, siempre ha sido por medio de Jesús. Por eso es que, aunque no estaba revelada la persona de Cristo, ellos ya habían tratado con Cristo desde el principio. Bueno, ahí sobre el nuevo nacimiento, digo, a lo mejor una pregunta un poco, bueno, no sé. El nuevo nacimiento habla Jesús en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿de dónde podemos deducir el nuevo nacimiento? ¿De dónde? Tienes evidencia, por ejemplo, si la propia Escritura dice que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Todos son malos. ¿Cómo tienes que Enoc caminó con Dios en justicia? ¿Basado en qué? ¿Él es la excepción? No, pues, de hecho lo que se enseña aquí, y estoy de acuerdo, es que Dios te hace nacer de nuevo para que ya lo empieces a buscar, o lo comiences a buscar y sea revelado a ti. En ese caso de Enoch, bueno, pues sí, ¿cómo lo eligió Dios o lo hizo nacer de nuevo para acercarse? De hecho, no hay forma que alguien camine con Dios a menos que haya nacido de nuevo. En el caso de Moisés, que se le apareció en una zarza, o sea, ¿tuvo que haber habido un nuevo nacimiento antes de que se le apareciera? ¿O no, cómo fue ahí? No necesariamente. Pero al momento en que él se pone a servir a Dios y deja todo por seguirlo, ves que hubo un cambio radical. Ningún ser humano por naturaleza haría eso. Entonces, es claro que no había sido descrito tal cual, ¿verdad? No aparece la palabra nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. De hecho, la Escritura vemos que la revelación, la revelación especial es gradual. No lo dijo todo desde el principio, ¿verdad? De hecho, vemos lo último de la revelación especial en Apocalipsis, cosas que nunca había mostrado. Vemos en el Nuevo Testamento a Pablo diciendo el misterio que estuvo oculto por los siglos, Cristo. Así que no se mostró todo desde el principio. No era la intención de Dios revelarlo todo desde el principio, sino que fue de forma gradual. Así que, aunque todos estuvieron experimentando el nuevo nacimiento, no había definición tal, ¿verdad? Aunque todos estuvieron hablando con Cristo, no sabían que era Cristo la tercera persona de la Trinidad. Vemos que aún el Espíritu Santo se habla del Espíritu de Dios y no había sido manifestado como contristarlo, que te dice lo que oye, no había sido manifestado como una persona. Entonces vemos que conforme fue pasando el tiempo, la revelación especial de Dios fue mostrando cada vez más cosas que estaban ocultas. Bueno, entonces, en dado caso, si decidimos, por así decirlo, estudiar la vida de cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, ¿pudiésemos llegar a deducir cuándo fue su nuevo nacimiento o su nacimiento espiritual? Claro,
Y aparte tenemos la evidencia de, o tendríamos que verlo también de acuerdo a la revelación que ellos tenían. Tú puedes ver que Job hablaba de su Redentor, ¿verdad? ¿De dónde sacó eso? Es algo que Dios le había mostrado a él y dejó ver ciertas cosas, pero no todo. Tienes, por ejemplo, a Balaam. ¿Cómo tenía conocimiento Balaam de Dios? No está dicho. Entonces, cuando ves todavía más avanzado que vienen los de Babilonia y está el rey Asuero y otros que Dios eligió y que Dios ungió, dices, ¿cómo fue que llegaron a eso? Nabucodonosor. Hay muchas cosas que la Biblia no dice. No es un registro detallado de todo lo que sucedió. Es lo que Dios ha querido decirnos. Y en base a eso podemos sacar conclusiones. Pero la Biblia no lo dice, no dice todo lo que hay que decir en cuanto a lo que sucedió. Ok, en cuanto a los profetas que comentaba, las 4 pruebas que ponía, en lo personal, en una iglesia a la que antes acudía, fue pues una persona, no sé si llamarlo pastor o profeta, apóstol, fue una persona y la promoción que hubo ahí es de que vengan porque va a venir este siervo de Dios y va a dar sanidad, ¿no?, a las personas. Entonces yo estando ahí, pues sí vi cómo hizo, no sé si Dios o la persona, milagros, por así decirlo. Y en lo personal a mí le dije, ¿sabes qué? Me duele la garganta. Cuando se acercó conmigo, me puso las manos y sentí un hormigueo aquí. Ujú. Yo supongo que me durmió, no sé. ¿A qué le podemos atribuir eso? O sea, ¿es Dios? ¿Es otra persona? ¿O qué es lo que pasa ahí? Pues, ¿su doctrina era bíblica? Bueno, ya estando aquí, no, ¿verdad? Bueno. Ya entendiéndole, en ese momento yo le puedo Bueno, decir que sí, pero estando aquí veo que realmente no, digo. Al final pidió ofrendas para los pastores y todo eso, o más bien sí, ayuda y todo eso, no, ya. bueno, en las propias palabras de Jesús, es posible que Dios use a un no regenerado para bendecirte y al mismo tiempo esa persona que usó para bendecirte no es salva. Entonces sabemos que no hay nada que se cumpla sin que Dios lo permita, ¿verdad? Y cuando Dios dice, cuando venga un profeta con señal y se cumple, pero luego te dice esto, vemos que es Dios también ahí en el proceso que te está probando, según las propias palabras de Dios. Te está poniendo prueba para ver si permaneces fiel a lo que sabes de Dios o te dejas llevar por los beneficios que pueda traer. Entonces, si este hombre hizo algún milagro, sabemos que no proviene de él. Tal vez Dios los esté usando. Pero aún, si su doctrina no es bíblica, no tenemos por qué decirle siervo del Señor. Yo en ese caso, él tiene el don de hacer milagros por de parte de Dios o es otra cosa. Pues mira, cuando vemos el don de hacer milagros, eh, hay cierta polémica en determinar si son a tu gusto, cuando yo quiera, o simplemente por Dios te usa específicamente en esa área. Entonces, si estuviera bajo tu control y tú siempre haces los milagros, tienes un problema porque vemos que Jesús llegó a cierta ciudad y no había fe y no sanó a muchos, ¿verdad? Pero no porque él estuviera limitado, sino porque al no estar convencidos, vemos que Dios no tenía ningún trato con ellos. Vemos entonces que aunque tengas el don de sanidad, es Dios quien decide cuándo usarlo o cuándo no. Entonces, cuando vemos una persona así, que como también sucede, muchos cristianos genuinos conocieron el Evangelio por medio de un falso predicador, sabemos que en su misericordia Dios usó a este individuo como la burra de Balaam, sin decirle burros a ellos. O sea, alguien que no tenía, si la burra de Balaam, sin razonamiento y sin nada, fue usada por Dios para decirle a Balaam que la estaba regando, si Dios decide usar algo con el cual hablarte o bendecirte, digamos que no es nada fuera de lo normal, ¿verdad? No hay nada de qué sorprendernos, es algo que está registrado. Jesús dijo, en mi nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. No es el problema que lo hagan, pero el momento en que no pasan alguna de las pruebas, no hay por qué confiar en lo que ellos hagan. Bueno, y ya última pregunta. También ahí en esa iglesia se hizo una promoción, bueno, digo, publicidad, no promoción de 2 por 1, ¿no?, sino publicidad, Okay. en el sentido de que iba a venir un profeta de Estados Unidos, y iba a dar palabra a todos los que acudirían ahí a ese Define servicio. dar palabra. ¿Cómo? Define dar palabra. Ah, bueno, es a lo que voy. Yo fui a ese culto o servicio y él empezó a hablar con cada una de las personas que habían asistido
y les dijo, Dios te dice esto, esto y esto y esto, y les decía cosas, bueno, nos decía, porque a mí también me dijo cosas. A uno les decía cosas de su vida, y pues, digo, a lo que yo entendía, pero no los conocía, sí eran ciertas, y les decía lo que iba a pasar, o les decía lo que Dios estaba tratando con ellos. Ahí, ¿cómo podemos definir si este profeta es real o no es real, o es de Dios, güey? Bueno, ¿se cumplió todo lo que dijo? Pues en cuanto a mí, yo creo que él la llevo, pero no sé, O sea, no sé no. si hay un tiempo limitado. Una cosa es que supiera cosas de ti y otra cosa es que te dijera que van a pasar cosas. Sí, vaya, hubo ambos casos. En uno les decía cosas que de ellos, de su vida pasada, y lo que iba a pasar, o por qué estaban pasando esas cosas. Y otros les decía que lo que iba a pasar. Bueno, ¿y se cumplió todo lo que iba a pasar? Pues en los demás no sé, pero en mi caso, vaya, yo le puedo decir, ahí me dijo que yo iba a tener, bueno, él me dijo, ¿tienen hijos? Sí, tenemos 2. Y bueno, yo veo, así me lo dijo, yo veo un tercer hijo. Y bueno, ahorita mi esposa está embarazada. Pero eso yo le estoy diciendo que habló Okay. en el 2015, no, 2013. ¿Tu esposa era estéril? No, ya tenía 2 hijos. ¿Qué probabilidad es de que le Sí, hay, atinara? hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Ese es el punto, ¿verdad? Acuérdate que si alguien asegura que Dios le dijo algo y tú vas a la escritura, Dios siempre era muy específico. Decía, por ejemplo, una mujer que era estéril, vas a tener un hijo de aquí a la vuelta de un año, que es Sara, ¿verdad? También le dijo a la mujer viuda que ayudaba a Eliseo, de aquí a vuelta de un año vas a tener un hijo. O sea, no nada más vas a tener un hijo. Muchos dicen, yo veo y declaro que aquí alguien va a tener trabajo. Pues sí. Un nuevo trabajo, eventualmente también, ¿verdad? Bendición, ¿vas a recibir bendición? Claro, cualquier hijo de Dios espera la bendición. El punto es que tiene que ser específico de manera que se pueda determinar si Dios lo dijo o no. Yo te mostré un claro ejemplo con Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me creen? Haces esto, agarras esto y la levantas y luego metes la... Te fijas el nivel de detalle para que se haga tal cual Dios lo dijo y la gente crea. Cuando viene alguien a profetizar y dice cosas genéricas, de entrada ya es sospechoso. Porque no me está dando un criterio que me haga reconocer sin lugar a duda que solamente Dios pudo haber dicho eso. Ahora, cuando vienen y te dicen y te encuentran cosas en tu vida, también hay que preguntarnos, dado que yo he estado tras bambalinas y yo he visto los acuerdos que se hacen, también se intercambian información, los pastores le dicen datos que es imposible que ellos supieran, pero que ellos sí saben, y se apantallan a la gente feo, ¿verdad? Entonces, tú tendrías que decir, esto es algo que nadie sabía, absolutamente nadie, y era imposible que tú lo supieras. Y luego hay que agregarle otro criterio. La Biblia habla de un espíritu de adivinación. ¿Cómo descartas que esa adivinación venga de Dios o de un espíritu inmundo? Por eso hay que aplicarle todas las pruebas. Sí, dijo cosas de varias, también, aparte de eso dijo más cosas de mi esposa y de mí. Bueno, igual, para no quemar, no sé, ¿puedo decir el nombre Vamos del como profeta? quieras. Bueno, el profeta el profeta, y hágase la mención de que hago entre comillas, se llama Cliff Bell, no sé si lo conozcan. No. ¿No? Veo los videos, pero quién sabe cómo se llaman. Aquí el punto es esto. Todavía si fuese cierto y le atinó, camina su doctrina. Si no pasa las pruebas, pues está todavía en el rango bíblico de lo detectable. Es decir, no es nada del otro mundo ni nada sobrenatural lo que está pasando. Está dentro de lo que esperamos que suceda. En cuanto a eso, ¿hay un tiempo determinado para saber si se va a cumplir o no? ¿O si lo dejó muy abierto, así como que... Pues es que mira, lo que vemos en la Biblia cuando dice, vendrán días en que haré un cielo nuevo y una tierra nueva, pues pasaron las generaciones y siguen pasando y nadie sabe, eso es algo que se va a ver hasta el final. Pero si Dios te quiere dar una profecía a ti, tendría que especificarte cuándo, ¿no? No es para todas las generaciones. Ahora, si la intención de Dios es que tú veas que Dios lo mandó, Dios te daría detalles específicos de manera que no te quede la menor duda de que fue Él. ¿Me explico? ¿Alguien más?
Tengo dos, pero no quiero llevarme tanto tiempo. Ujú. Pero para pasar a la segunda es necesario la primera. La primera. Valga la redundancia. ¿Sigues teniendo la posición continuista acerca de varios, sobre los dones? Bueno, En este caso, al estar hablando de profecía. no como los apóstoles. Yo vería la continuidad como el caso de Agabo, que en casos particulares no encuentro evidencia bíblica de que Dios no pudiese revelarle a alguien que va a pasar algo, hablando de profecía. Que haya personas con el don de profecía que ven, entonces no, porque el fundamento ya está puesto. Que Dios pueda sanar a alguien, pues yo vi que mi hermana sanó de cáncer, sí puede pasar. Que alguien tenga el don de sanidad de los apóstoles, no. Entonces, me parezco mucho a un cesacionista, ¿verdad? Que en cierta forma dicen lo mismo, pero crea mucha confusión. Yo digo, Dios puede levantar, no encuentro nada que prohíba o que impida que con el objetivo de edificar la iglesia, ya que para eso son los dones, no encuentro nada que impide que eso pase. Pero en cuyo caso, que fuese así, en el caso de Agabo, se tendrían que aplicar exactamente las mismas medidas para determinar si lo que dice viene de Dios o no. Exactamente. Okay. La segunda es sobre las escrituras. Hablaste acerca de los originales. Sobre que no existen, o sea, se perdieron, vaya, los originales, los inspirados. Por ejemplo, cuando Jesús leyó el rollo de Isaías en Lucas 4, él toma el rollo de Isaías y ellos, o los judíos y toda la gente de esa época, le llamaban escrituras a las copias que ellos tenían. Entonces, ¿cómo entendemos que nosotros no podamos confiar en las copias que nosotros tenemos si ellos le llamaban escrituras a las copias que ellos sí tenían, porque no tenían los que originalmente Moisés escribió? Sí, por el grado de certidumbre que puedes tener. Es decir, aunque los judíos confiaban en las copias, sabían que no eran inerrantes, ¿verdad? De hecho, tenemos registros de distintas tradiciones en el Antiguo Testamento, que no se sabe con certeza cuáles son las fuentes más confiables. Entonces, cuando hablamos de la confianza que tenemos en las copias, es basada a su parecido al original. Cuando tienes muchas, se tiene la confianza de que en todas, en cierta forma, en lo más importante y fundamental, se está reflejando el original. Las variaciones que tenemos no cambian la doctrina. ¿Me explico? Por eso, ante los errores que se encuentran, o los cambios en que si el final de Marcos fue agredido o no, que si la adúltera estaba o no, bueno, sabemos que en esencia eso no modifica nada de las doctrinas que tenemos en el cristianismo, por eso son confiables. Pero es un error decir que esas copias son inspiradas. Inspirado solamente el original. Ahí hay otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Referente a la revelación, ya ves que hablaba de revelación general y bueno, ya la especial. Escuché que, nomás para que me quede claro a mí en la mente, que a los que no le llega la revelación especial no son salvos. Entonces, es pregunta, a los que en algún momento dado sería ese el caso, es mera especulación, de que no llegó el Evangelio a ellos. ¿Sí hay ahí otro criterio que aplicarían en un momento dado para que fuesen salvos o no? ¿O de plano no? Porque pues ahora sí que es la voluntad de Dios. ¿Cómo entender esa parte? Bueno, hablar del Evangelio como tal, las buenas nuevas de que el reino ya viene, no lo encuentras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, si tú quieres poner en igualdad la revelación especial y el Evangelio, es un error. Porque la revelación especial ha estado desde el principio, ¿verdad? Con Abel, que sabemos que era fiel por su fe. A Abel se le reveló de forma especial la fe salvadora, aunque no se le habló propiamente del Evangelio, que en Cristo había perdón de pecados, porque el Evangelio fue manifestado hasta mucho tiempo después. Entonces, cuando hablamos de la revelación especial, no estoy hablando propiamente de la predicación del Evangelio, sino de la información necesaria para la salvación, lo que le agrada a Dios, la fe, la justificación que se recibe. Por ejemplo, el salmista no tenía conciencia de Jesús como sacrificio expiatorio. Sin embargo, él decía, bienaventurado el hombre que no le tomas en cuenta su pecado. Entonces vemos que tenía una noción de lo que el Evangelio predicaría más adelante, o lo que se predica en el Evangelio, pero no completa.
Mencioné a Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿verdad? Vemos que hay una idea, una noción de lo que sucedería, pero no fue revelado tal cual. Entonces, cuando yo hablaba y decía que si no tienes la revelación especial no eres salvo, no estoy hablando específicamente solo del Evangelio. Porque en aquellos tiempos, si alguna ciudad, por ejemplo, Nínive, si no se le hubiera ido a predicar el arrepentimiento, no se hubiera salvado. Esa revelación especial que recibió Nínive lo llevó a la salvación. Pero no todo el que escucha o el que tiene acceso a la revelación especial es salvo, ¿verdad? Tenemos a los iluminados del Nuevo Testamento, Judas, Ananías y Zafiras, y Alejandro, Himeneo y Fileto, personas que tuvieron acceso a leerla, mas nunca tuvieron el Espíritu Santo para comprenderla. De manera que podría ser, en el sentido estricto de la palabra, aunque leyeron la revelación especial, no recibieron la revelación especial que lleva a salvación. ¿Sí me explico? La forma de clasificar la revelación especial engloba todo lo requerido para la salvación, aunque no se haya predicado el Evangelio como lo conocemos en nuestros días. Digo, esa parte ya me quedó bastante clara. Una persona, en la selva de Brasil, alejado, que jamás... la pregunta es si él tiene cierto nivel de conocimiento y entiende que su naturaleza es mala, o sea, es imposible que llegase él a ser salvo porque no llegado. Ese era el tipo de pregunta, no sé cómo plasmarla. Sin la revelación especial, es decir, si Pablo ahora dice que Dios ha elegido que la salvación sea por medio de la predicación del Evangelio, una vez que se instituyó la iglesia, y Dios sabe que hay una persona aislada en una isla desierta, pero Él la eligió para salvación, dado que Dios no se contradice, ¿cómo le haría para salvarlo? Pues le manda a alguien que le predique el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué pasó en el caso del eunuco? No había nadie cerca que le pudiera compartir del Evangelio. ¿Qué hizo Dios con Felipe? Se lo llevó, ¿verdad? Ahí. Y luego después de ahí desapareció y apareció en otro lugar para que hiciera otra tarea. Entonces vemos que no es, digamos que si nos ponemos a razonar, ¿qué haría Dios con un hombre ahí en la isla desierta que lo quiere salvar, pero no hay nadie quien le predique? Pues para Dios no es problema llevarle quien le predique el Evangelio, ¿verdad? Y tú dices, no, antes de Cristo, en los tiempos de Job, ¿cómo le hizo Job? ¿Quién le habló a Job de Dios? ¿Quién sabe? No dice, sin embargo, sabía él de Dios. Allí hay un misterio entre cómo fue que Dios le llevó ese mensaje. Quizás conoció a alguien, por ejemplo, tenemos a Melquisedec, siervo del Dios Altísimo, a quien Abraham le dio los diezmos. ¿Quién lo nombró sacerdote? ¿Quién sabe, verdad? Sabemos que es Dios, pero ¿por medio de quién? ¿Cómo obtuvo esa revelación? No sabemos. Así que si hoy en día Dios eligió una persona, va a tener que llevarlo al conocimiento del Evangelio porque es el medio que Dios eligió. La predicación del Evangelio. Antes de que el Evangelio fuera proclamado, Dios tenía otros medios y la Biblia no nos deja ver con certeza cómo le hizo en todos los casos. Pero tienes un caso que puede ser útil, el faraón. ¿Cómo le hizo Faraón para conocer a Dios? Por medio de sueños. Y luego, por medio de una persona que le interpreta los sueños, reconoce que el Dios de Daniel es Dios sobre todos los dioses. Entonces vemos que no hay una limitante para Dios, ¿verdad? No puede decir, pues ahí se le pasó a Dios y se le quedó solo y lo había elegido, ¿cómo le va a hacer para salvarlo? Ya es ilógico pensar así. Dios siempre, cuando Dios decidió salvación, también definió el medio por el cual. Así como la muerte, Dios ha definido un día en el que mueres, pero nada más dijo que ese día te mueres como sea. Definió el modo en el que mueres. Y creo que le escuché a John Piper decir, si Dios eligió tu día para morir y eligió que fuera por medio de una bala, también decidió que fuese cierta pistola la que va a disparar, ¿verdad? Y esa pistola le debe pertenecer al que dispara. De manera que mientras esa persona no compre esa pistola, tú eres inmortal. ¿Me explico? No de que puedes probar a Dios y aventarte, sino que no importa lo que pase, no vas a morir porque no ha llegado el día de tu muerte, ni el medio para tu muerte ha sido preparado. Entonces, así como Dios dispone todas las cosas, en cuanto a la salvación es lo mismo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a esa pregunta que hicieron, me salió una duda. Uh-huh. Por ejemplo, el criminal que estaba en la cruz y le dice
le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ujú. Ahí también podemos llegar a entender que él tenía un previo conocimiento acerca de las Escrituras, por lo cual él se le reveló eso, al igual que Pedro al decir que él era el Hijo del Dios viviente. Pues mira, si dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, podríamos asumir que si no había escuchado la predicación de Cristo, él esperaba un Mesías, ¿verdad? Pero siendo un ladrón, no sé si llegó a escuchar algo de la predicación de Cristo y por eso comprendió. Jesús dijo que él venía a las ovejas descarriadas de Israel. Sin embargo, vimos al centurión romano con mucha fe, a la mujer sirofenicia, excepciones que Dios dio fe salvadora, ¿verdad? En el caso de él, cuando él dice, él no ha hecho nada, ¿verdad? Él es inocente, a pesar de que lo ve crucificado y que es acusado de traición, él internamente declara que es inocente y eso es una revelación divina. Entonces, en el momento en que este hombre dice que Jesús es inocente, él ya había nacido de nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió? Su conocimiento previo del reino, lo que escuchó, no sabemos. Pero de que hubo un nuevo nacimiento porque lo reconoció como el Mesías. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Ahí aquí atrás. Sí, buenas noches. Buenas Pastor, noches. referente a la primera pregunta del hermano Manuel respecto a la relación de profetas y Cristo en el Evangelio de Juan, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Tal vez sirva. Pastor, lo que no estás diciendo tú es que Dios no puede hacer milagros el día de hoy, ¿verdad? Independientemente de los farsantes. Yo lo que digo es que sí puede. O sea, sí, ok. Tú no estás diciendo que Dios no puede hacer milagros el día de hoy, donde Él quiera, como Él quiere. O sea, no estás diciendo eso, ¿verdad? No, porque Ok. Dios es soberano. Ok, bueno, entonces nomás ya con eso quedó claro. Pastor, ¿y en qué sentido se aplica la profecía en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, ahorita leímos uno donde dice, cuídense de los falsos profetas, Ujú. las hijas de no sé qué hombre que dice que profetizaban. Cuando está la discusión ahí sobre el don de lenguas que dice el apóstol Pablo, pues preferiría más que procuren el don de profetizar. O sea, Ujú. cuando se menciona la profecía o los profetas en el Nuevo Testamento, ¿en qué sentido lo hace, pastor? Yo entiendo que ya no se refiere a los que recibieron la oficio de revelación profeta, de ajá. Dios en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿en qué sentido lo deberíamos de entender cuando se menciona en el Nuevo Testamento? Es que mire, en el sentido estricto de la palabra, el significado, yo hice labor de profeta hoy cuando te hablo de lo que Dios dijo en la Escritura. Okay, sí, con eso es suficiente. Ok. Entonces, en ese sentido, pastor, no podríamos atrevernos a decir, bueno, como tal, en el Antiguo Testamento ya no existen, pero tú lo acabas de decir, o sea, sí podemos creer que hay personas que el día de hoy profetizan, como tú lo haces cada Es que domingo y hay, cada miércoles. hay que hacer una distinción. Yo por eso mencioné el caso de Agabo, cuando habla de algo futuro que se pudo comprobar y validar que fue Dios quien lo dijo. Pero cuando Pablo dice que profeticen por turnos y los demás juzguen, ahí no está hablando de cosas futuras. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuando, por ejemplo, bueno, a mí me enseñaron, no sé cómo que en el Antiguo Testamento todas las personas no tenían esta revelación especial. Entonces, cuando Jesús muere, hay una cita donde dice que Jesús, bueno, así me enseñaron, que baja al infierno y es ahí donde les predica a todos aquellos que murieron sin conocer a Jesús o sin tener esa revelación especial. ¿Qué tan cierto o cómo se acomoda esa parte de la Escritura o cómo puedo entender esa Escritura? Porque hasta donde yo entendía era que nadie en el Antiguo Testamento había sido salvo hasta que Jesús muere y entonces Él baja y les da esa revelación especial. No sé si me explico en mi pregunta. Bueno, sería muy difícil decir que nadie había sido salvo, porque si leemos Hebreos hay toda una lista de personas que por la fe agradaron a Dios. Desde Abel, Ruth, Abraham. La Biblia dice que se le tomó a Abraham su fe como justicia, ¿verdad? Sabemos que Abraham recibió las promesas. Sería imposible decir que Abraham no era salvo. Si toda la Escritura habla de Cristo, Jesús dijo, toda la Escritura habla de mí,
¿Cómo es que no conocían de Cristo? Es decir, no lo entendían. Pero, como lo mencioné hace rato, siempre estuvieron tratando con Jesús, ya que no hay otro mediador. Por eso, conociendo esas enseñanzas, quise hacer énfasis en que el Nuevo Testamento no es un cambio de cómo Dios ha salvado a la gente, sino es el cumplimiento de una parte de las profecías en cuanto al Mesías, que restauraría todas las cosas. De hecho, aún no se restauraron todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Jesús muere y dice que desciende a los infiernos y le predica a los cautivos, si lees con más atención, lo que dice es que Noé, el Espíritu, por medio de Noé, predicó a los espíritus encarcelados. No dice que fue al infierno. Y claramente te lleva a los tiempos de Noé, cuando Noé predicó a los espíritus encarcelados. Y hace referencia en el diluvio. No hay nada en la Escritura que diga que Jesús fue al infierno y les predicó a los de ahí. Porque aparte tenemos que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Entonces, si yo me morí y me voy al infierno y luego Jesús dice, ¿quién se va conmigo? Ya estando ahí, ¿quién le diría que no? Ahora, ¿te dejaría la elección de decidir? Es imposible porque Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, alguien estando en el infierno para irse con Jesús al cielo, ¿qué tendría que pasar con él? Nacer de nuevo. Pero está muerto. ¿Cómo va a nacer de nuevo? ¿Cuál es el cambio que va a tener? Se vuelve absurdo pensar que alguien que estaba en el infierno se va a ir con Jesús. Para empezar, si está en el infierno no es porque ya fue juzgado culpable. Y si ya fue juzgado culpable, Dios se arrepiente de su juicio y dice, ¿sabes qué? Ya eres culpable porque estás aquí, pero pues déjame lo replanteo y mejor te vas. Otra vez vuelve a ser absurdo. Si cuando te mueres te vas al infierno, significa que fuiste condenado, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Si alguien muere y se va al infierno, ¿qué implica? Que Dios no te había elegido desde antes de la fundación del mundo para salvarte. Pero si alguien va y te saca al infierno y te lleva al cielo, ¿no hace eso que Dios se haya equivocado? Y discúlpame, te mandé al infierno, pero pues no sabía que Jesús te iba a recoger. Y si Dios no pudo prever que eso iba a pasar y lo mandó al infierno, entonces ya no es omnisciente. Si no es omnisciente, no es el Dios de la Biblia. Así que la idea de que Jesús haya bajado a sacar a las personas del infierno para salvarlos contradice gravemente muchísimas partes de la Escritura, sobre todo la predestinación. Si Dios desde antes de la fundación del mundo eligió para salvarte, no hay forma de que caigas en el infierno, ¿verdad? Si caíste en el infierno a fin de cuentas, se equivocó Dios. Dijo, rayos, no vi que Hernán se me iba para allá. Y si a Dios se le escapó algo, ya no es Dios. Entonces no desciende al infierno, pero dice que No. desciende, entonces ¿a dónde desciende? En otras partes, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero eso no significa que sea el infierno. En el original es a la parte, en este caso, Galilea, de lo más despreciable en cuanto a reputación. Las partes más bajas de la tierra no son el infierno. ¿Me explico? El problema es que se está poniendo cosas al texto que no dice. Cuando dice las partes más bajas de la tierra, dicen, es el infierno, pero eso no dice la Biblia. Cuando dice que el Espíritu en los días de Noé predicó, dicen, fue al infierno, tampoco, lo que dice que en los días de Noé. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando leemos la Biblia, solamente nos quedemos en lo que la Biblia dice y no le pongamos cosas al texto, cosas que no dice. ¿Me explico? Ok, gracias. ¿Alguien más? Hasta acá. Ahorita mencionó a varias personas que se dedican a hacer milagros o engañar a la gente, ¿no? Como Cash Luna, Guillermo Maldonado. Son predicadores de otro corte. Nosotros, en nuestro caso, somos más, a lo que yo he entendido, veo más en la reforma o reformados, nos podríamos decir. ¿Sí está bien? ¿Sí? En el sentido estricto de la palabra, sí. Reforma es volver a su forma original. Bueno, y así como aquí hay muchos también predicadores reformados, como MacArthur, Washer, Sugel Michelén, Núñez, y un montón de predicadores norteamericanos y de Sudamérica. En este corte en el que estamos nosotros, por así llamarlo, existen profetas o predicadores
que tengan ese don de sanidad o de hacer milagros, no sé si usted ha sabido de uno. Que se Actual, promocionen ¿verdad? así Es como... actual. Que se promocionen como hacedores de milagros. No. O sea, que se sepa que tiene el don de sanidad. No que se promocione, porque sería, yo creo que antibíblico, ¿no? Que ande haciendo eso. Pero así como No, tal. así como un personaje que Dios lo use para sanar, no. ¿Oran por sanidad? Sí. La Biblia dice, ¿no? No hay nada de malo en que le pidas a Dios que sea sanado. Sabemos que Él va a hacer su voluntad de fin de cuentas. ¿Que puede haber personas sanadas en esas iglesias? Sí. Pero nadie se autoproclama con el don de sanidad para ejercer ese tipo de milagros. Y ahí cuando Pablo se refiere a los que tengan don de sanidad, dice varias operaciones del Espíritu Santo y dones, los dones de sanidad, ¿ahí a quién se refiere Pablo? Si es que si analizas esa parte, la Biblia es clara en que sí funcionaba ese don en aquel entonces. Por ejemplo, Pedro pasando y con la sombra sanaba a la gente, cuando Pedro ni siquiera oraba por ellos. Pero vemos que no son ellos, sino Dios poniendo o instituyendo la iglesia firmemente. En ese contexto, sobre todo veamos en el pueblo de Israel, que tiene la noción y el concepto de lo que Dios hizo por medio de Moisés y todo ese tipo de cosas. Si Dios quiere convencer a su pueblo de que Él es, pues eso es lo que tiene que darles, lo que ya les mostró que es la evidencia. Cuando te vas hacia los gentiles, que tienen muchísimas deidades, que no cumplen milagros, ¿cuál es la forma en la que Dios demuestra que Él es Dios? Por medio de los milagros. Pero conforme fue pasando el tiempo, vemos que eso fue desapareciendo, la iglesia quedó firmemente establecida y el enfoque es la predicación de la Escritura nada más. ¿Que Dios pueda sanar a la gente? Sí. ¿Que Dios traiga el mismo don que tenía en aquel entonces? La verdad ya no es necesario porque tiene la Escritura como principal fuente de revelación, cosa que en aquel entonces aún no estaba creada y se valían propiamente de la experiencia propia de lo que se transmitía oralmente. Nuestra posición es totalmente distinta a la que ellos tenían. Tenemos muchas más herramientas y ventajas comparados con ellos. Okay. A lo mejor saco de contexto el versículo que dice Jesús, que cosas mayores a estas harán los que crean en mí, algo así, no recuerdo muy bien cómo dice. ¿Eso a qué se refería Jesús? Bueno, si Él decía que las cosas que Él hacía, Jesús, eran por medio del Padre, y si nosotros somos unos con el Padre, no hay nada que imposibilite que se pueda hacer algo mayor a lo que Jesús hizo, en ese sentido. No habla como algo que va a distinguir a todos los creyentes, ¿verdad? Sino que, dado que Jesús declara que es el Padre en Él, cualquiera que esté en el Padre podría hacer cosas iguales o mayores, porque es el Padre quien lo decide, no la persona. Bueno, ahí en ese caso, vaya, hay mucha gente, o habemos mucha gente que estamos volviendo a la reforma, ¿no? Como dice, volviendo al original. Eso, o sea, del que nosotros creamos o entendamos ya bien las Escrituras o que nos dé esa pasión por buscar esa verdad, digamos que viene incluido el hecho de hacer cosas mayores a las que hizo Jesús. Vaya, si algún día Dios decide que yo haga un milagro, lo puedo hacer, vaya, no sé, como una prueba de que esta persona sí realmente es de Dios en la actualidad. Pues ahorita que una persona pueda ser usada por Dios para hacer un milagro, no hay nada que lo impida. Digo, si yo me enfermo, mis hijos se enferman, yo le pido a Dios que los sane, ¿verdad? Como quiera le doy su medicina, ¿verdad? No estoy diciendo, no te la tomes porque Dios te va a sanar. La sanidad de Dios puede venir por medio de una sustancia, como el caso de este rey que sanó con una masa de higos. A veces simplemente tocando el cuerpo muerto o los huesos de Eliseo sanaron. Cuando tú le pides sanidad a Dios, no significa que va a bajar un ángel y te va a sanar, ¿verdad? Sino simplemente que vas a sanar y tú vas a hacer lo que esté a tu alcance con los medios que tengas para buscar esa sanidad. Cuando tú me hablas de un milagro, que venga alguien y te diga, sana en el nombre de Jesús, eso es una cosa muy distinta. Porque podemos orar como iglesia por la sanidad de alguien, y si se tomó su medicina y sanó, pues gracias a Dios porque sanó, ¿verdad? Como quiera. Ah, no, yo quería sanar así de milagro. No, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso es tratar de ponerle una prueba a Dios o tentar a Dios a ver si lo hace. No es necesario. El volver a la Escritura es precisamente saber la soberanía de Dios y que Él puede hacer lo que le plazca como le plazca. De manera que tratar de poner un estándar de cómo debo de sanar viene a ser absurdo y sin sentido si te basas en las Escrituras. Entonces, el hecho de que estemos volviendo a las Escrituras no significa que ahora sí vamos a tener milagros. Eso siempre ha estado sujeto a la soberanía de Dios.
lo que debe de pasar es que debe haber más santidad en nosotros. Nada más. Oye, en base a eso, la santidad, vaya, a lo mejor es la misma pregunta, pero uno siendo más conocedor o buscando más la santidad, obviamente, como lo ha predicado, o como dice más bien en la Biblia, Dios pone en nuestro corazón los deseos. Ujú. Ya hay un versículo ahí que dice, Dios te concederá las peticiones de tu corazón, que en realidad dice, Dios te pone en tu Pondrá, corazón los deseos. ajá. Bueno, entonces cuando uno tenga ese deseo o bueno, que Dios ponga en uno la voluntad de orar por alguien para que sane, si es más factible o entre los creyentes puede haber más milagros o más índice de sanidades entre los creyentes. No, porque no está condicionado al creyente, sino a la voluntad de Dios. Eso no cambia. O sea, si el milagro dependiese de ti, si la Biblia dijera que tú eres el que determina si se hace el milagro o no, pues deberías esperar un cambio. Pero la Biblia en ningún momento dice que eso depende de ti, eso depende de Dios y Él no cambia. Así que no hay ninguna razón para decir que si cambiamos el método vamos a cambiar a Dios. No aplica. Y lo pregunto porque ha habido, platicando con más gente, oye, es que ahí en tu iglesia hay milagros o hay sanidades, y yo, no, o sea, bueno, sí los hay, ¿verdad? Pero no se promocionan como lo hacen en las otras iglesias. Y dan a entender eso, no, es que como lo ha comentado usted varias veces, es que ahí no está el Espíritu Santo, o ahí es una fe muerta, cosas así. Bueno, hay un proverbio que dice que no vale la pena discutir con el necio. ¿Cómo Si dice? él pretende asegurar que porque hay personas que gritan y se caen y eso es milagro, eso es absurdo. El milagro mayor que puedes ver es la regeneración. Y aquí tenemos muchos de esos. Si la persona sigue enferma o no, esa es otra cosa. Pero no se compara el milagro de la regeneración con una sanidad. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Es todo.